Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, suscriptores de YouTube, amigos y amigas desconocidos que nos escuchan o visualizan a través de otras plataformas como el Facebook, el Instagram, el Spotify y otras que poco a poco va creciendo la difusión de estos contenidos por la misma dinámica de las llamadas redes sociales. Herramientas que pueden ser muy útiles o que también pueden resultar alienantes, como siempre, según el uso que le demos. Es la persona la que incide en el manejo de la herramienta, aun cuando las herramientas diversas tienen su propia impronta, algunas de ellas hechas, diseñadas y perfeccionadas para generar adicción. Parecido a algunas tortitas o roscas o delicias, digamos así en general, que podemos encontrar en una panadería o bollería, como también le dicen en otras regiones, que están hechas con un dulzor, con un sabor como para que uno se coma 20, ¿no? Así que ahí siempre está nuestra intencionalidad, tema del que vamos a hablar hoy si Dios quiere. Estamos por empezar la Cuaresma, un tiempo litúrgico muy particular, de mucho interés, muy interesante, nos resulta, para trabajar, como dijera el padre Juan María de la Torre, en una clase de filocalía sobre la Cuaresma del año pasado, en principios de marzo, me parece, de 2025, una oportunidad de construir la casa interior o el hombre interior. Y como él nos decía también, es un tiempo de esperanza gozosa, ¿m? No de tristeza, sino de esperanza. Un muy lindo abordaje hizo en esa clase y de ella, de ese vídeo, hemos ido extrayendo también frases y conceptos que trataremos de vertir en estos ejercicios a través del blog. Antes de continuar, buscamos la actitud orante a través de los diversos recursos que cada uno tiene. En nuestro caso, estar atentos a la copresencia de los iconos, el icono de Jesucristo, atrás un óleo estilo icono hecho de una Virgen de la Confianza, así me han dicho, Virgen que también denota mucha dulzura en su rostro. Entonces, manteniendo la copresencia, la presencia lateral o contigua de los iconos, que en nuestro caso nos remiten a aquello que señalan, es decir, a la presencia de lo divino, a la presencia de lo sagrado, acudimos a una especie de recogimiento en nosotros mismos, de pequeño silenciamiento. Como ustedes saben, podemos apelar a la respiración, a la relajación del cuerpo, a un momento de conciencia, aunque sea levemente acrecentada. Por ejemplo, mirando el rayo de sol que impacta en el tronco del árbol que tengo al frente mío, escuchando los sonidos de los pajaritos suaves. Hoy un día de primavera, después de muchos días de frío, nubosos, lluviosos, de todo tipo, un día primaveral. Esta percepción de la belleza también nos lleva a la actitud orante, que no es más que dejar brotar el agradecimiento que vive en nosotros, la exultación de la vida misma. Para cruzar el umbral hacia lo sagrado, usamos el signo de la cruz.
que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que nos atraviesa, a la cual también invocamos como el misterio de la redención, en esa búsqueda siempre presente de que lo celestial atraviese, penetre e impregne lo que llamamos terrenal. Muy bien. Entonces hemos terminado la lectura de las memorias de un peregrino ruso en 21 vídeos. Hemos comentado lo que nos suscitaba y ahora iniciamos la cuaresma. Vamos a estar más silenciosos, me parece. Deberíamos estar más silenciosos. Vamos a apelar también a algunas personas de la fraternidad que nos comenten brevemente cuestiones que a ellos les parecen pertinentes sobre la cuaresma y haremos también algún comentario nosotros, sobre todo ahora al principio, y después ya nos quedamos con los textos en el blog. Creo que será lo mejor para no saturar. Vamos con esto, vamos con esto. Estos días atrás, desde que empezó el invierno, es frecuente que en el Valle Lamblés, el cual se ve desde mi casita en este pequeño pueblito de Sotalbo, es frecuente que el valle amanezca cubierto de niebla, de una niebla espesa, hermosa. Me dirijo hacia la parte de atrás de la casa a mirar la montaña, porque gracias a Dios estoy en la ladera de una montaña ahí al pie, a mirar y también la montaña cubierta de niebla. Una espesura blanca, húmeda, envolvente, blanca grisácea, envolvente de la casa y de todo el paisaje. Esta niebla permite recogimiento, es silenciosa, parece silenciarlo todo, induce a un mayor silencio. Eso si no caemos en la pereza y decimos nos volvemos a la cama, ¿no es cierto? La niebla, muchos días, frecuente a la mañana, envolviendo la casa y reduciendo el espacio de visibilidad, claro. Entonces uno se encuentra inmerso en un círculo a veces muy pequeñito, llega hasta los lindes mismos del terreno, en ocasiones la niebla. Bien, esta es la bruma. Nada que decir, todo muy bien, después viene la brisa, viene el sol o cambia el tiempo y la niebla se va y vuelve a estar el valle presente y la montaña y todo lo demás. Pero imaginen ustedes que desde muy niños, desde chiquitos, desde que tenemos uso de razón o memoria, hemos vivido rodeados de esta bruma, de una densa bruma. Y nuestros padres no decían, oye, que hoy hay niebla, sino que era lo normal, lo natural. Imaginen que lo natural es vivir inmerso en la niebla y que los colores, la amplitud, el espacio, la belleza que por doquier encontramos en lo natural, no son conocidas por nosotros. Imagínense, vivir así toda la infancia, la adolescencia, y muy de vez en cuando se descorría un poquito la niebla, unos segundos, y atisbábamos, alcanzábamos a visorar muy fugazmente otro mundo detrás de la bruma. Colores, parecía haber profundidad, cosas que ni conocemos, porque claro, si hemos estado toda la vida en esta metáfora, rodeados por la niebla. ¿Cuándo se ha corrido esa niebla, esa bruma? ¿Cuándo se ha disipado un poco, permitiéndonos un vislumbre? Y tal vez en alguna Navidad,
cuando al abrir un regalo quedábamos deslumbrados, choqueados de asombro, no nos esperábamos ese regalo, quizá 2 segundos de una sorpresa tremenda. Imagínense que era un poquito de bruma que se corría. O tal vez en aquel enamoramiento adolescente, esos días, claro que sí, allá se veía a lo lejos, la niebla se corría y había un mundo de color, de luz, casitas, valle, colores. Me siguen el ejemplo, ¿verdad? No hace falta abundar en ello. Pero claro, como esta bruma vuelve enseguida a cernirse, a opacar el paisaje que vemos y el ámbito en el que vivimos, la hemos naturalizado. Muy de vez en cuando en nuestra vida se descorre el velo de la bruma, dejándonos en un silencio estupefacto, perplejo, que no es más que la ausencia del pensamiento, el silencio de los pensamientos. Digámoslo de otra manera, que no es más que la permanencia real en el presente. Estoy presente al presente. Qué difícil que es eso, qué extraordinario, qué poco frecuente. La bruma a la que nos referimos en la imagen que creábamos son los pensamientos, la constante divagación. Nuestros padres viven así o han vivido así, nuestros amigos, los vecinos, los familiares, el almacenero, la gente de la televisión, todo el mundo sumergido en la misma bruma, creyéndonos nosotros que el espacio vital de la existencia es muy reducido y que sus límites son densos, grisáceos y no hay nada más allá. Eso es lo que nos provoca, lo que los pensamientos dejan en nosotros como vivencia, como experiencia. No solo los que se llamaban malos pensamientos de nuestra catequesis, sino todos los pensamientos, como dice Juan María en esa misma clase, aludiendo a los textos de Filocalía. Toda Filocalía no es más que un combate con los pensamientos. La palabra combate, por supuesto, hoy no está bien vista, y ni siquiera en estas cuestiones espirituales. Si quieren, llámenle lucha, entrenamiento, ascética, tarea. Pero los pensamientos, en general, son una bruma que nos muestra la condición caída en la que estamos. Nos muestra el estado de sonambulismo del cual con frecuencia hablamos, la automatización de nuestra existencia. Es tan natural, nos parece tan natural, es tan común desde nuestra primera infancia, que incluso ahora al escucharme probablemente disientan con estas afirmaciones, lo cual está muy bien, y digan, no, pero si esa es la vida humana. No, ese es el mal funcionamiento del ser humano, el funcionamiento caído, o si queremos ponerlo desde otro punto de vista, estamos tan infantes, estamos tan en la primera infancia de la humanidad. Hace tan poquito que el Señor nos empezó a crear que todavía nos está creando en la línea de Máximo el Confesor. Y el paraíso que a veces se ha situado al principio, en realidad está al final. Entonces, esto no sería una caída, ¿cómo es que le decía Juan María en la clase? La prolepsis. ¿Mm? Esto no sería una caída que vivimos de una condición que previamente era edénica, sino que serían apenas los dolores de parto de una evolución hacia el paraíso. Hay autores que
tienen matices en esto. ¿Mm? Por ejemplo, Isaac el Sirio es más proclive a esta última opinión. Isaac de Nínive, que también llamado el Sirio, ¿no? Entonces, estamos caminando hacia el paraíso. Estamos recién formándonos. Y como resulta de ello, no manejamos las funciones y estamos todavía mezclados, embebidos, confundidos entre la parte más animal, la cual está muy bien, pero es animal, es instintiva, y la parte más espiritual, que es el fondo de la persona, el gnoma, el ser espiritual, el espíritu. Juan María nos decía el nous, emparentado al nous de los griegos. Entonces, en esta concepción, como ustedes saben, tripartita de la filocalía, hay un cuerpo, hay una mente y hay un espíritu. Los tres han sido creados por Dios, los tres son buenos en esencia, sí, pero se nos arma el lío cuando permanecen desordenados en sus funciones. En otras palabras, cuando el espíritu no es el regente del cuerpo y de la mente. El espíritu es el que tiene que estar al mando. Cuando no está al mando, lo que sucede es que, por ejemplo, la mente nos hace permanecer en esa bruma. Continuamente la mente piensa, se piensa en realidad, divaga, tratando de ordenar contenidos, de afirmarse a sí misma, de equilibrar cargas internas psicológicas, de discutir con alguno con el que no se puede ver pero sigue discutiendo. La mente, la dictadura de la mente. Si el espíritu no la lleva con firmeza, suavidad y cariño, pero no la lleva él, no la conduce. Y ni hablar del cuerpo. Si al cuerpo, obra buena, maravillosa, no tenemos nada contra el cuerpo ni contra el placer. Pero si al cuerpo no lo maneja ese espíritu, ese hijo de Dios que soy, el cuerpo nos lleva a cualquier lado. Desde a los excesos de comida, sueño, pereza, tristeza, instintos sin control, es la animalidad que vive en él. Por eso el apóstol Pablo enfatiza tanto entre la ley de la carne y la ley del espíritu. Esto tiene muy mala prensa hoy en día. Se habla de integrarlo todo, y eso está muy bien, pero estamos aquí matizando o enfatizando en que la integración de todo lo que constituye el ser humano implica un ordenamiento desde el espíritu hacia las demás funciones. Eh, Integrar es aceptar lo que tenemos y no dejar de reconocer nuestras sombras, algo en lo que también enfatizó el padre en esa clase, que vamos a ver si podemos poner a disposición de ustedes también. Eh, Hay que integrar las sombras, hay que verlas, hay que acoger nuestros instintos, nuestras pulsiones, lo que nos ocurre en cuerpo y mente, pero quiero entrar en esta parte que para mí es central, que no la saco de sabiduría personal, sino de la lectura de Filocalía y de las enseñanzas de Juan María, de algunos otros. Hay algo que es central. Estamos llamados a la divinización, a la teosis. Estamos llamados a un estado superior que el que tenemos actualmente. Es lo que nos ha venido a traer la redención, con toda su carga simbólica, alegórica y personal para cada uno. La encarnación es el medio para la deificación. Cristo
nos sirve de modelo. Tenemos que reproducir en nuestra vida lo más posible la vida de Cristo, hacer lo que Él hizo en nuestro interior antes que nada, en ese vaciamiento que culmina, atraviesa Getsemaní, atraviesa el desierto previo, las tentaciones, pasa el momento más duro, la tentación más grande, dice Juan María de Cristo, Getsemaní, hace cumbre en ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la kenosis, en el vaciamiento de la cruz, para luego regalarnos la resurrección. Resurrección que es la esperanza gozosa en la cual podemos vivir la cuaresma. ¿Mm? Claro, lindas ideas, buenos conceptos, qué interesante, pero el tema es que no sean conceptos, que sean vivencias personales. Entonces quería destacar otra palabra que hoy tiene bastante mala prensa en ámbitos espirituales. Cuando digo mala prensa me refiero que no está de moda. La palabra voluntad, todo un problema con eso. Resulta que en esta concepción a la que adherimos, a la que adhiero, en esta concepción, el ser humano es libre, porque la libertad viene a ser el atributo de lo divino en nosotros. Si no, ¿cuál es? Entre Dios y nosotros puede haber muchísimas diferencias abismales e infinitamente indecibles. Pero si hay un atributo de lo divino que particularmente es notable y diferente a lo que nos ocurre en el día a día, es la libertad de Dios, el supremamente libre. ¿Qué lo condiciona? Nada. Su propio amor, en todo caso, es lo único que lo condiciona. A nosotros, en cambio, nos condicionan innumerables factores de todo tipo. Pero parece ser que cuando nos hizo a su imagen y semejanza, instiló, tiró una gotita ahí con gotero en nuestra esencia, en lo que somos, la posibilidad de la libertad. ¿Por qué? Porque es a través de la libertad que puedo divinizarme, es decir, asemejarme. No estamos diciendo ser Dios y entonces empezar a volar por los cielos y fundar universos y crear planetas. Estamos hablando de un estado en el cual la precariedad de los condicionamientos está ausente, en el cual la alegría no tenga sombras, como nos pasa aquí en esta tierra, en este estado. Toda alegría tiene una sombra. O ya se va a acabar, o sí, pero falta tal cosa, ¿no? Fíjense, todos nuestros momentos tienen el rastro de una sombra en el fondo, que no es más que el reflejo de la muerte. La muerte en el futuro arroja una sombra muy larga sobre toda nuestra vida. Nos olvidamos, la anestesiamos, nos divertimos, nos salimos, sí, sí, pero la sombrita está. ¿Cómo se expresa esta sombra en nosotros? Por lo general a través del miedo, los estados de miedo, que vienen con su equipaje de ansiedad, angustia, preocupación, depresión y tantas obsesiones, compulsiones, problemas, disgustos, enfermedades. Me fui para allá, volvamos para acá. La voluntad, el ejercicio de la libertad que Dios puso en nosotros para divinizarnos, para asemejarnos a Él. El ejercicio de la voluntad es la manifestación de la libertad. Sí existe la libertad y se manifiesta como voluntad.
aun cuando sea voluntad de abrirse a la gracia, voluntad de dejarse actuar, voluntad de permitir. Cuando María dijo, sí, fiat, hágase tu voluntad en mí, esto es una entrega, es una apertura. María se hizo cuenco, dicen poéticamente muchos. María permitió. ¿Con qué lo permitió? Con su libertad, mediante su voluntad. Es decir, unió su voluntad personal, su pequeña parcela de libertad personal, la unió a la voluntad divina. Perfecto. Entonces, todo es gracia. Sí, todo es gracia. Y se me ha dado por gracia una pizca de libertad, como si fueran los talentos. Esa pizca de libertad es la que he venido a desarrollar aquí, a esta vida. Vinimos para hacer crecer esa libertad, que es lo divino en nosotros. Mario, pero todo lo que es el ser humano es divino. Bueno, podemos verlo así, sí, ¿por qué no? Sí, pero lo esencialmente divino es la posibilidad de la libertad, porque el condicionamiento, el automatismo, me aleja de lo divino. Es, es resultado de los reflejos, de las reacciones, de lo mecánico. Miren, yo siempre uso un ejemplo muy grueso, muy fuerte. ¿Vieron estas situaciones tan terribles que aún hoy en día se padecen, ¿no? Como las hambrunas en distintas regiones del mundo, situaciones de mucha hambre y necesidad de todo tipo, en grandes conglomerados de gente. Y llega un camión de Naciones Unidas, de no sé quién, de alguna organización, llega un camión con comida. La turba se arroja sobre el camión. Se transformó, ese grupo de gente se transformó en turba. ¿Por qué? En una masa informe de desesperación. ¿Por qué? Por el hambre. Es decir, hay una mecanicidad, un automatismo corporal. Pásate 4 días, 5 sin comer y a ver si reconoces a tu vecino. Es decir, ante un pedazo de pan, el vecino a 10 metros y tú a 10 metros, a ver quién corre primero. Eso es lo mecánico, eso es lo automático, lo animal. Lo que hace que esta multitud se arroje sobre el camión sin medir consecuencias, se aplastan unos a otros, ni siquiera pueden comer, porque tumban el camión, empiezan a los tiros los que llevaban la mercancía. Es la pérdida de la racionalidad y la pérdida de toda conciencia de sí mismo. Y esto no es criticable, esto es un resultado del condicionamiento humano. No estamos diciendo, mira esta gente lo que hace, no, nos pasaría a todos. ¿Qué es la libertad? Que se ejerce muchas veces mediante actos de voluntad. Sería la capacidad que nos lleva a estar hambreados 4 o 5 días y decirle al vecino, deja, come tú. Si puedes, dame un poquito, pero te lo dejo. Es decir, el martirio ha sido una de las formas que en la historia se ha manifestado la consumación, yo diría, plena de la libertad humana, en esa absoluta kenosis, el absoluto vaciamiento. El mártir daba su vida. Dice, sí, sí, venga, a mí. ¿O han visto estos ejemplos más contemporáneos que tenemos en los campos de concentración? Creo que como Eti Lesum o otras, que, que dicen, no, mándenme a mí a la cámara de gas antes que a este, ¿no? Hacer eso implica un supremo acto de libertad, donde el espíritu se impone contra toda la fuerza
del cuerpo y de la mente que dice, pero yo no, yo quiero quedarme acá, no quiero padecer. Entonces, para trascender estos condicionamientos, como es el caso y ejemplo de los mártires, para trascender estos condicionamientos hace falta un espíritu fuerte. Y ese espíritu fuerte implica mucha conciencia de que soy espíritu. No la idea de que soy, sino la vivencia de que soy espíritu. Entonces, relativizo el cuerpo y la mente y los puedo arrojar al fuego, ¿no? Como decían, dice el apóstol Pablo, o como se ha visto en el libro de Daniel. Es decir, hace falta, ojalá esta cuaresma nos permita avanzar hacia ello, hace falta hacerme consciente del espíritu que soy. Porque cuando me hago consciente, aunque sea un poquito, como es el caso nuestro, ¿no? De todos nosotros, cuando me hago consciente, aunque sea un poquito del espíritu que soy, sucede que una alegría novedosa empieza a crecer. El sabor de la libertad. Empiezo a depender de menos cosas, de menos afectos, de menos situaciones, de menos circunstancias. Es decir, mis deseos, entre comillas los deseos de mi cuerpo y de mi mente empiezan a ser vistos con una mayor distancia y con la posibilidad de optar por ir por ahí o por no ir por ahí. Hay algo que definitivamente hoy es muy mal visto, lo que se llama el dualismo. Pues fíjense que el dualismo esconde un secreto muy interesante. ¿A qué me refiero con dualismo? Ya decían los escritos de los primeros apóstoles como la Didaché, por ejemplo. Decían, hay dos caminos, dualidad. El camino de la vida, el camino de la muerte. El camino de la luz, el camino de la oscuridad. La carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne. En las cartas de Pablo, por ejemplo. Esto es dualismo. ¡Qué horror! Es dualismo, sí, que lleva a la unidad. Es dualismo que lleva a la unidad. ¿Cómo? Eligiendo el camino de la luz, eligiendo el camino de la vida. Tengo que atravesar la dualidad que vive en mí. Tengo que atravesar las sombras. Como decía el padre Juan María en Filocalía, perforar las sombras, perforarlas hasta llegar al espíritu. Perforando las sombras, es decir, el dualismo que vive en mí. Es como me unifico. La unidad viene después de la dualidad, no negando o puenteando la dualidad. Tengo que atravesarla. Alguien le preguntaba en esa clase de marzo 2025, ¿y cómo se hace para atravesar las sombras en la vida cotidiana? Y él decía, mediante la no evasión, mediante la no evasión, es decir, estar plenamente en el presente, 100%. Lo que sería, como ustedes saben en otro lenguaje fenomenológico, la no reacción. Se ha confundido muy frecuentemente la libertad humana a la espontaneidad. Yo no sé la etimología de la espontaneidad, pero sí sé el significado que comúnmente le atribuimos. La espontaneidad, esa reacción natural, sin límites, sin inhibición, sin cuidado, la espontaneidad, es muy agradable y muy linda en ciertos aspectos. Pero si lo dejamos que abarque todos los aspectos de nuestra vida, nos lleva a la esclavitud suma.
porque espontáneamente yo me como 2 kilos de asado, 2 kilos de carne, se los aseguro. Espontáneamente me voy con un amigo y me bajo 1 litro de vodka. Espontáneamente haría muchas otras cosas que luego me dejan sumido en una sombra de la cual es muy difícil salir. Y no por culpa moral, sino por, como es que dice Juan María, el pondus vitae, la pesadez de la vida misma en la que me he sumido. Entonces, es tan interesante matizar estos puntos, revisarlos bien. Fíjense qué paradoja. La libertad humana parece ser más profunda y plena cuanto menos hago lo que quiero. Cuanto menos. Pero ese que lo quiere es el cuerpo y la mente. El espíritu que soy, lo único que quiere es hacer la voluntad de Dios. Cuando el ser humano hace la voluntad de Dios, es libre, se descubre libre. Y eso da una alegría que no necesita de objetos para afincarse, para afirmarse. Qué manera de hablar. Entonces, esta cuaresma, al menos desde nosotros, desde el blog, la vamos a promover en base a estos conceptos de Juan María en Filocalía. La construcción de la casa interior. Él decía, construimos la casa interior desde el interior, no como estas personas que contratan albañiles, se van y de vez en cuando van a ver cómo va la obra. En nuestro caso, es desde dentro de la obra que tenemos que hacer crecer y construir la casa. Arquitectónicamente, con los recursos de ingeniería, con los materiales adecuados. Construir el hombre interior del que habla San Pablo. Fortalecer el gnoma, el fondo espiritual de la persona. Eso implica una tarea. Esa tarea es el ejercicio de la libertad que Dios nos concedió y muchas veces se llama voluntad. Espérense. Bueno, no me quiero extender mucho. Entonces, la libertad. La libertad la ejercemos cada vez que no nos evadimos. Por lo tanto, estar en el presente es nuestra tarea. Hay algún monje de Filocalía, no quiero decirles mal, no sé cuál es, que dice, mi única tarea es permanecer en la presencia de Dios. Mi única tarea en la vida. Eso era lo único que él tenía que hacer en la vida. Fíjense qué unidad. Esto lo unifica. Entonces, algunas prácticas que vamos a sugerir, en general el trasfondo de los ejercicios que promovemos a través del blog, será esta, la presencialidad, que también mencionaba Juan María en esa clase. Vivir en la presencialidad de nosotros mismos, sin evasión. Esto es el desierto, esto es la cuaresma, donde por supuesto, debido a esta no evasión, se nos manifiestan las tentaciones, las innumerables tentaciones. Y aquí también cometemos errores con esta cuestión. La no evasión, el no fugarse, el no reaccionar, nos ayudan muchísimo a permanecer en nuestra presencialidad, en nosotros mismos. Es como si dijéramos a vivir desde lo íntimo, vivir desde lo íntimo, con la tarea de desarrollar y hacer crecer nuestra libertad.
atributo espiritual que nos ha dado Dios. Entonces, en ese sentido, por supuesto que todo es gracia, porque todo nos viene de Él. Si la vida nos fue dada por Él, todo lo que en ella ocurre deriva de Él. No lo podemos discutir racionalmente. Pero pareciera que se nos pide algo. ¿Por qué se nos pide? ¿Y por qué no se nos da directamente? ¿Por qué tanta historia? Porque nos está creando, dice Máximo el Confesor. Y para crear dioses, lo digo entre comillas, quizá la palabra más adecuada sería ángeles, o mejor aún, para crearnos plenamente humanos, verdaderamente humanos, y no figuras o pantomima de humanos, ¿no? Para no generar humanos autómatas, nos ha dado la libertad. Y esta facultad, este atributo divino, requiere de que en soledad y desde el fondo de nosotros mismos actuemos. Es como, es como si Él nos dejara libres. No nos deja solos, pero nos deja libres. Porque si no me deja libre, ¿cómo me acerco a Él por mí mismo sin ser una marioneta? Yo no quiero ser una marioneta, ninguno de nosotros. Queremos voluntariamente sumarnos a su designio. Y ese voluntariamente es lo mismo que decir humanamente, plenamente humano. Bueno, por ahí va a ir un poco el asunto, si Dios nos ayuda, en estos días hasta el 29 de marzo, hasta el 29 de marzo, que creo, si no me equivoco en la fecha, que ahí es el Domingo de Ramos. Entonces, vamos a ir poniendo un versículo, alguna frase de Filocalía, y una mínima práctica sugerida. A esa práctica sugerida diaria, ustedes le pueden dar la profundidad que quieran. Por ejemplo, una práctica dice, como el almuerzo o ceno, ¿no? En silencio. Ahora solo esto. Como en silencio. Ahora solo esto. Quiere decir, no miro televisión, no leo, no hablo, no. No será fácil en familia, a menos que uno tenga una familia afín. Pero es solo un ejercicio, ustedes lo pueden traducir, adaptar, podría ser la merienda. Bueno, te has quedado la merienda sola en tu casa o solo, los hijos o los nietos no están, tu pareja tampoco, bueno, ahora solo esto. ¿Somos capaces, por ejemplo, de dejar el móvil? ¿Cuánto? ¿Media hora, una hora, cinco, un día? Porque recuerden esto, cuando en mi caminar me encuentro con una resistencia, si esta resistencia es superada por mí, a partir de ese momento cuento con la fuerza de la resistencia a mi favor. Es decir, tengo la fuerza propia que yo traía, por ejemplo, voy caminando rápido en una montaña. Se aparece una roca grande, la escalo y bajo y sigo. Entonces, fíjense, cuando bajo la roca, estoy trayendo mi fuerza propia, con la que ya venía, y he sumado la fuerza inercial descendente de haber superado la roca. ¿Lo ven? Es un ejemplo simple. Esto ocurre en el plano cotidiano, a nivel espiritual sobre todo a nivel espiritual. Vences una resistencia y tu espíritu hace así. ¿Mm? Se congratula, se fortalece y se siente más dispuesto a ir más allá. ¿En qué? En el grado de libertad. Entonces, bueno, va a haber esas prácticas pequeñitas y cada uno le da la profundidad, la intensidad, la duración que quiera. Y vamos a ver si podemos contar con algunos de entre ustedes que nos den sus puntos de vista sobre la cuaresma en pequeñísimas vídeos cada lunes. Cada lunes.
Bueno, eso es todo. Bueno, ustedes ven que en la fraternidad hay mucha oferta, tenemos muchos platos en el menú, muy interesantes todos, diversos, algunos nos gustan mucho, otros nos gustan menos, cada uno se va orientando por su afinidad personal. La afinidad es eso que hay en mí que me hace resonar con aquel, o no, no me hace resonar. O bueno, también está el caso de gente que siente oposición, ¿no? Por ejemplo, ante lo que se ha dicho en alguna entrevista. Yo me siento muy lejos de eso, no estoy para nada de acuerdo. Muy bien, no hay afinidad. ¿M? Estas diferencias son riqueza si las vivimos desde el marco del cristianismo, es decir, de ese corazón manso que Jesús nos transmite, manso y humilde de corazón, que ama a todos como somos criaturas e hijos de Dios. Muy bien, no me extiendo más. Les mando un abrazo fraterno a todos, sin distinción, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Que tengan una feliz, gozosa y esperanzada cuaresma. Hasta pronto.